A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo, y en esta vez vamos a abordar el tema del mercado interno de los hidrocarburos. Entonces tenemos algunas láminas, algunas cifras que son ilustrativas para la audiencia. En este programa nuevamente estamos con el ingeniero Fernando Reyes. Él es vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental. Así que vamos a abordar este tema. Un cordial saludo, que estés nuevamente con nosotros, ¿no? Muy buenas tardes a la audiencia de Telesucesos. Muchas gracias, Henry, en nombre del colegio, por esta nueva oportunidad que tenemos para que vayamos conjuntamente nosotros con la ciudadanía instruyéndonos en este importante tema del asunto energético relacionado con los combustibles. Ya, nos vamos a referir, antes de la temática de fondo, a dos temas previos, ¿no? que en lo personal me llaman la atención. Lo uno tiene que ver con una información que dio la semana anterior el ingeniero Carlos Pérez, ¿no? Ministro de Hidrocarburos, de Minas y de Electricidad, porque hoy son tres ministerios que se fusionaron en uno solo. Entonces esa más o menos es la denominación de este nuevo cargo que desempeña el ingeniero Carlos Pérez. Entonces fue a la región amazónica, fue con un equipo de invitados, de periodistas, ¿no? Tanto la televisión, la radio y la prensa escrita, y mencionó un criterio fundamental, ¿no? Lo uno es que estaban inaugurando la tercera planta de captación de gas, el gas asociado que está conjuntamente con el petróleo en los yacimientos petroleros, y mencionó que es la tercera planta que inauguran y que faltaba una cuarta, ¿no? Una cuarta, pero hasta aquí él mencionó de que se estaban generando 90 megavatios de potencia, y con esos 90 megavatios de potencia se estaba utilizando esa energía para mover el equipo, la maquinaria petrolera de los pozos petroleros, ¿no? Entonces, eso mencionó, y a mí me parece que eso es importante, esa captación del gas. Lo que sí, ya lo dijimos la vez pasada y lo genero nuevamente como inquietud para el análisis, es Fernando. La pregunta es, ¿por qué no se hizo eso antes, desde los años 90? Porque eso, como dijimos en el programa anterior, ya con Texaco no utilizaba el diésel para mover la maquinaria, para mover los taladros, las bombas, ¿no? Que están instalados en los campos petroleros, en los pozos petroleros, ¿no? Pero cuando salió Texaco, ¿no? Entró a operar los campos petroleros Petroamazonas, ¿no? El primer gerente de Petroamazonas fue el ingeniero Wilson Pastor, y después vinieron otros, ¿no? Sucede que, curiosamente, en vez de seguir con esa tecnología, a efectos de no seguir quemando el gas, ¿no? Y desperdiciando miles de millones de dólares anuales, ¿no? Prefirieron importar el diésel y utilizarlo como combustible para mover las bombas, los taladros, ¿no? Sucede que yo voy a mencionar unas cifras, ¿no? de lo que sucedió ha sucedido pues en los últimos años, ¿no? En la década de los 90, pero yo me voy a referir exclusivamente al periodo del gobierno de Correa. Y entonces vamos a ver las impresionantes cifras, ¿no? De importación de diésel y lo que pagó el Estado ecuatoriano por esa importación, y que obviamente eso es un desangre para una economía dolarizada, para los dólares, y obviamente es afectar la economía nacional y la economía petrolera.
Y entonces las cifras que voy a mencionar están publicadas en mi libro de mi autoría, que se llama La subasta del petróleo, y solo me voy a referir al diésel. Tomarás nota, estimado Fernando. Mira que diésel, oil y premium, convenio PDVSA, ¿ya? Que convenio PDVSA de Venezuela, sucede que en el año 2007 el gobierno de Correa importó 1.082 millones de dólares en diésel. Son aproximadamente cerca de 11.8 millones de barriles de diésel, ¿no? En el año 2008 la importación de diésel es de 11 millones de barriles aproximadamente, y el costo ya es mayor, es de 1.405 millones de dólares, no es de 1.082 millones como sucedió en el año 2007, sino que son cerca de 400 millones de dólares de incremento. En el año 2009, el gobierno de Correa importó diésel, oil y premium del convenio con PDVSA de Venezuela, ENAP de Chile, ENAP porque no tiene campos petroleros y una gran explotación petrolera, sin embargo nos ha vendido diésel, y ANCAP de Uruguay. Sucede que allí, tampoco Uruguay es un país petrolero, pero miren, nosotros comprando a países que no son petroleros, ¿no? Sucede que allí la importación de diésel fue de 14.3 millones de barriles y el costo fue de 1.089 millones de dólares, ¿no? En el año 2010, diésel, oil y premium, convenio con PDVSA de Venezuela, ENAP de Chile y ANCAP de Uruguay, como digo, estas dos empresas que no son petroleras, ¿no? En sus países, ¿no? Sus países no son países petroleros, sin embargo, nos vende diésel, ¿no? El gobierno de Correa importó 19.4 millones de barriles y el costo fue de 1.875 millones de dólares. Vayamos al 2011 rápidamente. Diésel, oil y premium, convenio con PDVSA de Venezuela y ANCAP de Uruguay. Sucede que importaron allí 15 millones de barriles y el costo fue de 1.974 millones de dólares, es más costoso, 1.974 millones de dólares, cerca de 2.000 millones de dólares, ¿no? Terrible, ¿no? En el año 2012, aquí las cifras son más alarmantes, diésel, oil y diésel premium, convenio con PDVSA de Venezuela ya únicamente, importan 17 millones de barriles y el costo de esa importación fue de 2.317 millones de dólares. Y finalmente en el año 2013, ¿ya? Porque son datos que los tengo hasta el 2013, hay una segunda edición que ya está más actualizada, pero no tengo esa edición. Sucede que en el año 2013 la importación de diésel, oil y diésel premium fue de 20.8 millones de barriles, ¿ya? Una cifra más alta, país petrolero importando diésel, y el costo fue de 2.745 millones de dólares en el año 2013. En el año 2014 es la misma tendencia, un poco se modificó 2015, 2016 y 2017, pero sucede que las importaciones totales de productos en ese entonces fue de 2007 a 2014 de 36.352 millones de dólares. Entonces, vuelvo con la pregunta, estimado Fernando, que ¿por qué no hicieron los gobiernos, el Ministerio de Hidrocarburos, antes Ministerio de Minas y Petróleos, ¿no? ¿Por qué no hizo esto, ¿no? De utilizar, de captar el gas de los pozos petroleros, ¿no? Y utilizarlo eso como energía y evitar estas multimillonarias importaciones de diésel que son las que han desangrado la economía petrolera del país, la economía nacional en su conjunto? Ha sido un desangre de fuga de divisas, ¿no? Y esto se ha beneficiado exclusivamente a las empresas que importan diésel y a los equipos que se instalan en los campos petroleros para moverlos con diésel y por lo tanto también a los fabricantes, ¿no? De esos equipos que utilizan diésel para mover la actividad petrolera en los pozos. ¿Qué opinas, Fernando? Bien, si revisamos lo que ha ocurrido con importación de combustibles desde 1973 hasta 2017, vemos que la tendencia es creciente. Tremendo. Y de eso no ha escapado el diésel con las cantidades en barriles que tú estás explicando por el caso específico de 6 años en la etapa de Correa, pero a la final eso continúa. Uh-huh. Y por el contrario, no se ha industrializado el petróleo y el gas asociado. Exacto. Tal como la ley de hidrocarburos lo exige, el artículo 5 de la ley de hidrocarburos. Es lo de fondo.
país que petrolero, es lo de fondo. El país petrolero no industrializó el petróleo. Entonces, esto significa de que en el tiempo un pequeño grupo de ciudadanos respetables se volvieron importadores de diésel asociados con las empresas de venta de derivados y han ido obteniendo todo el poder político a partir de los años, de tal manera de que cualquier gobierno que llegó se tornó importador de diésel, de gasolina y de gas licuado de petróleo. Hasta la presente fecha. Mientras tanto, como decíamos la última vez, solamente en gas asociado hemos quemado el equivalente a 120 millones de barriles. Imagínate. 220 millones de barriles. 220, sí, que quede claro. Millones de 220, sí, que quede claro, ¿no? Ahora, respecto a cómo tú iniciaste tu presentación, en relación con la pequeña utilización de la cantidad de gas asociado que se produce en la Amazonía para generación de electricidad, me parece que sí es loable, es una buena actividad, pero no olvidemos de que el ministro, creo que a fines del año anterior, no más allá, ya dijo de que la electricidad para los campos petroleros, para las operaciones petroleras, iban a venir de Coca-Cola Sinclair. Ya. Eso significaba que se iba a dejar de lado un proyecto que se denominó por sus siglas en inglés de optimización de gas y de petróleo. Ya. Que significó, creo que la compra de equipos de conducción del gas de los diferentes campos hacia centros de captación, en donde se iba a tener unos compresores y se iba a tener obviamente los quemadores para así captar electricidad, generar electricidad y reducir el uso de diésel. Ya. Pero las cifras que diariamente presenta Petroamazonas es importante porque Petroamazonas produce aproximadamente 82 millones de pies cúbicos diarios. Sugiero a la ciudadanía que no se haga problema con estas cifras. Volvamos a repetir la cifra. 82 millones de pies cúbicos diarios de gas. De gas. Pero hasta antes del anuncio del ministro estaba, creo que consumiendo 6 millones. Y el objetivo para este año estaba en 10 millones. Supongo que con la captación de gas... O sea, es menos del 10%. Menos del 10% claro. del gas que se está utilizando para generación de electricidad. Porque si se generan 82 millones de pies cúbicos, ¿no es cierto? Es lo que están haciendo diariamente. Diariamente, sí. Apenas se están utilizando a 6 millones. 6 millones. De pies cúbicos. 6 millones se estaban utilizando. Si sumamos los 3 o 4 millones de pies cúbicos para la generación de electricidad que se inauguró la semana anterior, entonces estaríamos en alrededor de 10 millones. De 10 millones. Eso dice que genera 90 megavatios de potencia. Está bien, o sea, no se trata de que efectivamente está bien. Y eso hay que aplaudir. Que eso hay que aplaudir, pero todavía tenemos un gran delta. ¿Cuánto estamos? Cerca 70. Del 90%, que una parte se está utilizando en la planta de gas de Shushufindi, que no sabemos, desapareció de la web de Petroecuador, cuánto está captando diariamente o se está cargando a la planta de gas de Shushufindi para generar GLP. Eso significa, Fernando, que 70 millones de pies cúbicos. 15 millones más 10 millones estaríamos con 25 millones de pies cúbicos. ¿Eso menos 80? Utilizando. Y si restas de 80, todo lo demás suponemos 65, que se está quemando. 65 millones de pies se estaría quemando aproximadamente. O sea, todavía hay alta ineficiencia. Exacto. Y aquí en el Ecuador hay suficiente cantidad de jóvenes profesionales, mecánicos, eléctricos, petroleros, ingenieros de gas también, que están listos para que ese gas se lo utilice de la mejor manera. Se siguen quemando 75 millones de pies cúbicos diarios, que significa quemar dinero, quemar dólares, ¿no es cierto? Porque si se captara el 100%, entonces ya no importaríamos diésel a efectos de mover esa maquinaria. Hago una corrección, Henry, no tanto diésel, porque del gas solamente podemos tener los licuables, que es la gasolina blanca, y obviamente el gas licuado de petróleo. No, pero yo me refería a la importación de diésel para utilizarla, para mover la maquinaria. Reemplazarlo en la generación de electricidad. Exacto. Sí. Claro, exacto. En ese caso, sí. En ese punto, ya. Ese es un punto. El otro punto que me llama la atención antes de entrar a las láminas es, Fernando, no sé cuál es tu opinión. Petroecuador cambia de gerente por tercera vez. Este es un titular del diario El Expreso del día de ayer, martes 10 de julio del 2008. En Expreso está. Y esta es la fotografía. Y aquí está, es una imagen contundente. Dice Petroecuador cambia de gerente por tercera vez, ¿no?
Y entonces, esto me llama la atención por lo siguiente. Nosotros hicimos un estudio y se han publicado estos datos. Desde el año 1992 en adelante, una vez que salió Texaco, los gerentes antes presidentes ejecutivos de Petroecuador, ¿no? Y después en el gobierno de gerentes, digamos, el gobierno de Correa como gerentes generales. El cargo principal de Petroecuador ha sido gerente general, ¿no es cierto? Y está el otro caso del gerente de Petroamazonas. Petroecuador tiene a cargo la transportación del petróleo por los 2 oleoductos, la exportación del petróleo al mercado internacional y la comercialización de los derivados en el mercado interno como actividades principales, ¿no? Sucede que desde el año 92 acá, los gerentes, antes presidentes o presidente ejecutivo de Petroecuador y luego el gerente general de Petroecuador, en sus funciones no han durado más de un año. No han durado más de un año y lo mismo sucedía con los ministros, ¿no? ¿Ya? Entonces sucede que aquí, en torno al petróleo, existen poderosos intereses económicos y que a su vez tienen un enorme peso político más que los propios políticos, más que los propios partidos. Hay muchos partidos que no pesan nada en este país y hay muchos políticos que no tienen ninguna influencia, pero los grandes poderes económicos tienen el enorme poder político, sino que, claro, ellos se presentan como manejo de estos negocios. Y sucede que a mí me llama la atención en este gobierno. En un conversatorio con el ingeniero Byron Ojeda Oliva, quien estuvo unos pocos meses de gerente general de Petroecuador, él manifestó 3 cosas, estimado Fernando. De que él encontró una empresa con una cultura organizacional caótica. Ya. Segundo, que él encontró islas de poder en la industria petrolera que no obedecía o que no acataban las disposiciones de la principal función de esa empresa, que es de la gerencia general. Y lo tercero, lo que es peor, él dijo que no encontró una contabilidad de costos. Ojo, señor Contralor, señor doctor Pablo Celi, no encontró contabilidad de costos, ¿no? ¿Qué sucede? Él me supo manifestar de que él tenía los recursos para liberar el petróleo que estaba comprometido con Unipeg, con Unipeg. Y que él estaba pidiendo que vengan acá tanto los representantes de Unipeg como Petrochina, ¿ya? Y sucede que a él le pedían que viaje a China. Y entonces él les había planteado de que más bien se busque una ciudad neutral. Y habían definido Houston. Él viajó a Houston con una propuesta. Él me dijo los millones de dólares que tenía para pagarle a Unipep y liberar el crudo de ese contrato. Sucede que él regresa de Houston y a los pocos días lo botaron, lo sacaron de Petroecuador, ¿ya? Y entonces yo realmente es inaudito y indignante que a una persona, primero el ingeniero Byron, no era Byron Ojeda Oliva, no era especializado en la actividad petrolera, él tenía experiencia en las actividades eléctricas, él había manejado empresas eléctricas y consultor del Banco Mundial. Si él abordó el tema de la preventa del petróleo con los chinos y con los tailandeses, a él le competía, porque él estaba manejando la empresa. Entonces, él no estaba yéndose al margen de sus competencias, él estaba dentro de la competencia, pero lo sacaron. ¿Y sabes por qué dijeron que salió? Por asuntos personales, lo que hoy están diciendo con el ingeniero Tejeda. Y yo lo que sabía, no por boca del ingeniero Ojeda, pero por otro tipo de informaciones, el de que él tuvo presiones y hasta amenazas por los cambios que quería hacer. Sucede que ahora el ingeniero Tejada, que fue funcionario, yo lo conocí en los 80, y yo porque trabajé en la industria petrolera desde inicios de los 80, en CEPE antes, ¿no? Yo lo conocí a Carlos Tejada en el área de industrial, sugerencia de industrial, después que se llamó filial Petroindustrial. Y sucede que la semana pasada firmó un acuerdo con la doctora Diana Salazar. Diana Salazar, que es la funcionaria principal de esta unidad de análisis financiero y económico de la UAPE, ¿no? Y él dice que encontró 100 casos de irregularidades de administraciones anteriores y que por lo tanto a los 100 funcionarios lo saca. Sucede que en esta semana el ingeniero Carlos Tejada lo botan, se va de la industria petrolera y queda prácticamente allí.
y dice que se va por asuntos personales. Pregunto, ¿no tendría amenazas de estos individuos que están involucrados en la corrupción? Pero yo lo que quiero decir, estimado Fernando, que la industria petrolera de este país, que es la principal industria, los gerentes, los presidentes duran menos de un año. En las empresas privadas, petroleras, los gerentes duran 15, 20, 25 años. René Bucarán estuvo 20 años en la industria petrolera como gerente de Texaco. ¿Qué te parece esta cosa? Pues terrible, porque no es entendible que a los 2 días de haber firmado un importante convenio en donde se va a perseguir precisamente la forma como está introducida ahí la gestión corrupta en el área de Petroecuador, pues su líder se vaya a la casa por asuntos personales. Eso es poco creíble. Yo considero de que le conozco a Carlos Tejada. Ojalá él algún momento pueda, tomando valientemente, pueda explicar a la ciudadanía Exacto. el porqué de su salida, ¿no? Ajá. Y lo mismo en el caso de ingeniero Byron Ojeda. Y lo mismo en el caso de los dos. Lo que tú decías, Henry, necesariamente hay gente, ¿no?, que se apropió del petróleo. Es impresionante, ¿no? Hay gente que se apropió y se ha llevado la mayor parte del petróleo de este país. Hay gente que ha hecho una riqueza enorme. Impresionante. Y ellos son los que quieren que la cosa continúe. Influyen en las actividades de Petroecuador, influyen en el ministerio todos los días y influyen en el presidente de la República todos los días. Por eso hemos dicho, es necesario que se deje de lado lo que está relacionado con la confianza y los amigos, porque hasta ahora sabemos de que esa dualidad lo único que ha hecho, con las excepciones que haya, es perjudicar a los ciudadanos ecuatorianos. Al país, al Ecuador. Y al país, obviamente, pero hablemos de las personas. Así es. Lo que está haciendo es conculcando el futuro de los jóvenes profesionales que tienen alta incertidumbre respecto a su futuro. Es el momento de que la Asamblea dé un giro a la forma como está organizado Petroamazonas y Petroecuador, para que ahí estemos presentes los colegios profesionales, estemos presentes las universidades. Así es. Y se maneje profesionalmente, en donde el único interés es el interés del país. Y lo que tú dices es que los jóvenes les frustran en sus sueños, ¿no? en su esperanza de vida, en su formación y profesionalización. Porque ellos creen que van a ir a tener un gran futuro en la industria petrolera, pero sucede que se dan con la piedra en los dientes, ¿no? Frustran esa expectativa, ese sueño, esa esperanza de los jóvenes que se educan en las universidades y escuelas politécnicas del país. Henry, ojalá no tengamos la mala noticia que ya se dejó sin efecto esa comisión que se formó entre Petroecuador y la unidad la UAFE, como para que eso se enraice y pueda por lo menos ser un freno a los negociados que se presume están ocurriendo, como han ocurrido todos estos tiempos. De la corrupción impregnada en la industria petrolera, allí hay unos pocos que se han llevado la industria petrolera de este país. A raíz de que salió Texaco, entonces todos llevan, ¿no? De lado y lado. Y este es un problema de nunca acabar, ¿no? Esta lámina es muy importante, porque contrasta entre la demanda total que en 11 años, entre el 2007 y el 2017, se ha tenido en el país respecto a los combustibles, principalmente gasolina, diésel y gas licuado de petróleo. Esto es el periodo de Correa nomás. Esto no, ya incluye el año anterior, el año 2017. Ya. Por eso estoy hablando de 11 años. Entonces, periodo 2007-2017. Sí, entonces ahí están las cifras que implica la importación, 484 millones de barriles se han importado. La producción de las refinerías, 583 millones. ¿Por qué la producción de las refinerías es mayor que la importación? Porque simplemente lo que se hace, una parte de la importación, sumar a la producción propia de las refinerías y generar, por ejemplo, para obtener la gasolina super, se mezcla entre la nafta importada con la gasolina que se produce en las refinerías. Lo voy a leer qué dice. Pero déjame terminar. A esto quiero llegar, esto es importante. La producción más de importación arroja la cantidad de 1.067 millones de barriles, miles de millones de barriles. Pero la demanda es 912 miles de millones, quedando un saldo de casi 155 millones de barriles, no miles de millones, millones de barriles. ¿Qué se hicieron esos? ¿En dónde se consumieron? ¿En dónde está?
Y aquí un poquito regresamos a ver al tema del contrabando. Ya. El contrabando que sale por las fronteras, pero que parece que particularmente ha salido, y no sé si venga saliendo por vía marítima. Ya. Si no, la demanda total debería ser más o menos similar a la producción, ¿no es cierto? O la importación debería ser menor, claro, algo así, ¿no es cierto? Claro. Pero no es de eso lo que ocurre. Yeah. Entonces aproximadamente son como 12, 13 millones de barriles anuales de combustibles que no están ubicados exactamente cuál fue su destino final. Presumimos que es principalmente por contrabando. Déjame leer sabe que los televidentes lo están leyendo, pero ahí dice en el pie de página de los cuadros, ¿no? Dice, en derivados del petróleo, en 11 años, en millones de barriles, entre 2007 y 2017, la demanda fue de 912 millones, ¿cierto? En ese periodo. La producción de las refinerías alcanzó 583 millones de barriles y la importación se situó en 484 millones de barriles, ¿no? Miren ustedes, ¿no? Y la relación entre la producción más la importación y menos la demanda, lo que está explicando el ingeniero Fernando Reyes, significó 150 millones de barriles que no se sabe a dónde fueron. De los que el 89% correspondió a diésel, gasolina, fueloil y GLP, y el 11% restante se dividió entre jet A1, absorber, solventes, spray oil, avgas y agrocombustibles y residuos, ¿no? Y entonces, antes de pasar la lámina, ahí, pasemos la lámina, Fernando, y allí, ¿qué tenemos? Ya. Porque yo lo que quiero es... Aquí, entonces, veamos hacia el futuro. Ya, desde ahora y desde la experiencia hacia el futuro. Antes que expliquemos hacia el futuro, Fernando, yo quiero corregir también un dato de la semana pasada. Yo dije que el país estaba importando 82 millones de barriles, ¿no? Perdón, el 82% en GLP, y no es el 82% que importa, sino el 88% en GLP, con lo cual quiere decir que el 12% se produce en el país. ¿Ya? Y en promedio creo que es más o menos, en combustible estamos procesando como 50 millones y 50 millones son importados, ¿no? Porque la demanda total me parece que está cerca de los 100 millones. Pero eso para que quede claro frente a la audiencia. Está bien. Sí. Ahora veamos hacia el futuro. Creo que estamos ya, nos falta poquito. Ya, entonces, sí. Para dejar en esto, ¿no? Sí. Esto es muy importante porque estamos viendo que cada vez sigue siendo creciente la demanda de los combustibles. Tiende a incrementarse, ¿no? Tiende a incrementarse. Hice un pronóstico hasta el año 2040 y más o menos estaríamos llegando a 180 millones de barriles para ese año, ¿no? O sea, y aquí son curvas para consumo interno, de consumo interno. Ya. La línea de color verde corresponde al GLP. Sí. Que te está diciendo de que se va a consumir menos GLP siempre y cuando se continúe adelante con el tema de las cocinas de inyección para aprovechar el gran potencial eléctrico que tenemos. Ya. Pero si no es así, tendremos crecientes volúmenes de GLP. Esto es importante porque aquí está puesto los ojos. Exacto. Primero de los importadores. Exacto. Y segundo, exacto, de los que van a dejar de ser importadores para vía refinería de Manabí. Ajá. Tratar de abastecer esta demanda. ¿Qué significaría hasta el año 2050 que los ecuatorianos estaríamos pagando más de 300.000 millones de dólares? Y por eso esto hay que verle con detenimiento, con cuidado, y si no podemos continuar, pues la próxima vez en el próximo programa volvemos con esta lámina. Con esta lámina porque tú en las otras láminas tienes una explicación brillante, porque tú también ya cruzas lo que es demanda interna de combustibles con lo que es producción de petróleo, y vemos que la producción de petróleo baja y se sube en la línea de los demandas de los combustibles. Y vamos a retomar eso para que con esta lámina. Con esta y la siguiente lámina. Ya. Fernando, gracias por estar en este programa nuevamente. Muy importante la información de hoy, y nos vemos el próximo, estimado amigo. Y también muchas gracias
a nuestras televidentas y a nuestros televidentes por vernos en este programa. Muy amables. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Fernando Mosquera, especialistas en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.